Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, soy Marcos Mitelski. Primero quiero agradecer a Presid por la invitación y poder brindar esta capacitación en un tema donde estamos trabajando hace bastante tiempo. Yo integro el equipo de LM Agro junto con Alejandro Bagnolo, Leandro Batti y el laboratorio de biología aplicada que tenemos como asesor externo a Ignacio de la Ferrera. Nuestra área de asesoramiento y monitoreo de campos es en el norte de la provincia de Buenos Aires con base en el partido de Ramallo. Estamos asesorando unas 14.000 hectáreas. Bueno, nosotros aparte somos una empresa que se realiza ensayos. A partir del 2014 tenemos a 11 empresas de proveedoras, hacemos jornadas de capacitación. Bueno, nosotros hace 2 años creamos nuestro laboratorio de biología aplicada, el cual nuestro objetivo era poder realizar muchos tratamientos en pocos metros cuadrados. Explotar, poder decir, bueno, podemos hacer 70, 80, 100, 200, 500 combinaciones en un poquito espacio. Ese fue nuestro objetivo de nuestro laboratorio. Y bueno, y está apuntado a las empresas que quieran trabajar de forma específica o también, como en este caso, en asociación con una facultad. Nosotros en el año 2018, en septiembre, haciendo un ensayo de mezcla de herbicidas ALS para el control post-emergentes de rama negra, detectamos que había plantas que pasaban totalmente de largo, lo que nos llamó la atención, lo cual decidimos trasplantarlas, llevarlas a nuestro laboratorio, bueno, hacerlas germinar y bueno, sus semillas insertarla en nuestra cámara de crecimiento y poder seguir trabajando. Justo ese año, en el 2018, yo había iniciado mi maestría de protección vegetal y bueno, y conocí a Ignacio de la Ferrera, quien trabajaba en la búsqueda de resistencia en distintas malezas. Por lo tanto, decidimos empezar a trabajar en conjunto y formar protocolos que tanto los podía aplicar él en su laboratorio en la Universidad Nacional Litoral y nosotros en el nuestro, acá en Gobernador Castro. Después de un año pudimos, en junio de 2019, detectar la resistencia a rama negra de Inconyssa sumatriensis. Esto es una de las fotos de los tantos tratamientos que hemos hecho, donde vemos la dosis X y la dosis de uso a campo, por ejemplo de mesulfurón, esto es 12 gramos, se multiplica X por 2 es 24, 48 y 96 gramos. Esta foto tiene 30 días después de aplicado. Lo mismo con diclosulam, la dosis X por 2, por 4, por 8. Este biotipo es totalmente resistente a lo que es ALS, tanto en pre como post emergencia de los tratamientos. También este mismo biotipo lo estamos analizando y vemos que tiene una baja susceptibilidad al glifosato. Podemos ver que la dosis 8 es 16 litros de un glifosato al 60%. Pero también estamos encontrando que existe una variabilidad en cuanto a la sensibilidad de productos hormonales, tanto dicamba y 2,4-D. Estos trabajos estamos en proceso, estamos analizándolos. También estamos encontrando algo de variabilidad en el uso de PPO postemergentes. También son todos trabajos iniciales que estamos haciendo. Lo interesante es que en estos 2 años, lo que era un dato para el laboratorio, para poder aprender técnicas nuestras, poder trabajar con germinación de rama negra, ver cómo crecía, en ese interín se tradujo en problemas muy graves en nuestra área de asesoramiento. Esta es una foto de un lote que, si recorre la zona de partido de Ramallo, partido de San Pedro, no es muy difícil hallar lotes con mucha infestación de rama negra. Algo que queremos aclarar es que la resistencia a Inconyssa sumatrensis es un camino sin vuelta atrás, pero bueno, la idea no es alarmar, no decir que toda la rama negra es resistente, sino poder decir y darles ideas de lo que nos pasó a nosotros, así ustedes pueden ir viendo, estar un poquito más atentos. Por eso hemos decidido armar 3 escenarios. Uno es el manejo actual, el 2 es el actual con alguna modificación y el escenario 3
es cambiar realmente de metodología y empezar a trabajar de forma más específica con este tipo de conillas. El escenario 1, ¿no? Ante la consulta, no tengo problemas de control. Acá puede haber alguien de, no sé, me imagino en algún lugar de Córdoba, en un lugar del norte de Santa Fe, Santiago del Estero, sur de provincia de Buenos Aires. Si nada, yo no tengo problema, está todo tranquilo, los vecinos no hay problema, y bueno, seguramente vamos a seguir trabajando con el uso de mesulfurón porque es un sistema muy bajo costo, es un herbicida excelente, pero sí hay que estar muy atentos de llegar a la siembra del trigo sin malezas, con controles parciales, o sea, tiene que ser eficiente el control, y muy atento al macollaje, que no haya nuevos nacimientos, que no haya rebrotes. Si vemos que no hay ningún problema, sigamos así. Pero bueno, vamos a ver otros escenarios donde, mirá, ante la consulta se empieza a ver algunos escapes, algunas plantas aisladas, pero nada importante. Los lotes vecinos también, si algún escape, pero no es nada grave. Bueno, y si querés decir, bueno, y no quiero gastar, a ver, no tengo plata, bueno, sabemos de esas situaciones. Podemos pensar en un manejo tradicional, el uso de glifo con hormonales y mesulfurón como barbecho a la siembra de trigo, pero sí tenemos que estar muy atentos de llegar a la siembra sin ningún tipo de maleza. De vuelta decimos lo mismo, pero más que nada el monitoreo en macollaje. ¿Por qué? Porque si la rama negra nosotros no la controlamos en macollaje, esa rama negra que llegue al barbecho a cosecha trigo y tengamos que hacer el barbecho de presiembra de soja de segunda, los quemantes PPO van a tener controles parciales o con un alto porcentaje de error muy alto y no pueden controlar una rama negra que tenga 4 o 5 meses de vida. Bueno, una rama negra muy grande no la pueden controlar. Y otra cosa, cuando en macollaje nosotros detectamos nuevos nacimientos o plantas que han buscado rebrotar, no salgamos a controlar con una LS solamente, sino usemos mezcla de hormonales o hormonales con productos quemantes. ¿Y por qué decimos mezcla de hormonales? Esto es un trabajo, ¿no?, de vuelta a testigo, y vemos distintas dosis. Vemos distintos controles. Esto es 30 días, la dosis X. Acá tenemos dicamba, la dosis de 200 de dicamba. A 30 días esta rama negra más probable que siga viviendo. Esta sigue estando verde. Esta que tiene 800 centímetros cúbicos de dicamba está verde. Y imagínense que esto está dentro de un invernáculo, siempre con muy buena humedad, crecimiento activo, cuando se hizo la aplicación. No sabemos si va a rebrotar o no. Lo más probable es que rebrote. Y a su vez, cada maceta, cada tratamiento tiene 6 repeticiones. Y vemos variabilidad de controles, tanto en dicamba como en 2,4-D. Esto es un ready mix de ácido dicamba y de ácido de 2,4-D, una microemulsión, una mezcla lista para usar. Vemos que esto es más contundente. Y cuando vemos las repeticiones de cada tratamiento, también se nota que hay muchísima menos variabilidad. Por eso estamos viendo que la mezcla de 2,4-D y dicamba es muy importante. Escenario 3. A ver, ya tengo problemas, el lote se escapa a rama negra con la aplicación de cloribrón, diclosulam, el mesulfurón me queda muy corto y como lo ve el barrio está complicado. Bueno, ahí sí hay que cambiar las estrategias, hay que pensar sí o sí en residuales específicos para controlar esta rama negra, pero el problema es cuáles se pueden usar en trigo. De vuelta, hacer hincapié en el control presiembra de trigo. Estar atento al macollaje. De vuelta, lo mismo que le hablamos anterior. Y en cuanto a los residuales, nosotros para trabajar sobre este biotipo que es resistente al ES, usamos dos alternativas que están en el mercado, flumioxazin y terbutilacina. Cuando hacemos de vuelta la curva de dosis, vemos testigo, esto es en el caso de flumioxazin, la dosis X, la dosis de marbete,
vemos alguna plántula chiquitita, muy frenada, la verdad que bastante interesante el control con flumioxazin. Cuando vemos mepsulfurón, vemos que a la dosis de 96 gramos hay nacimientos. Clorimurón, la dosis de 640 gramos hay nacimientos. La mezcla de clorsulfurón más mesulfurón, la dosis de 120 gramos hay nacimientos. La verdad, esta es la dosis a campo. Y cuando vemos a terbutiracina, esta es la dosis X, un excelente control. Lo que nos llamó la atención de este herbicida es que a media dosis hay un muy buen control, pero a cuarto de dosis también hay muy buen control, lo cual nos marca que este herbicida tiene un muy buen potencial de control residual de este tipo de conisas. Haciendo un resumen, no se puede aplicar en presiembra y volver a ver los cereales para hacerle fungicida en cañación. Ese sistema tiene que cambiar. Tenemos que estar muy atentos y examinar los lotes de macollaje. Y hago mucho hincapié donde el monitoreo del macollaje es fundamental para llegar a la cosecha sin sorpresas y si hay que hacer controles, hacerlos oportunamente, cosa de que cuando tengamos que hacer un repaso en presiembra de las hojas de segunda, ya sea por yuyo colorado o por algún nacimiento de coniza, los herbicidas quemantes PPO tengan un control excelente. Así que bueno, muchas gracias, espero que les haya servido la presentación, así bueno, cualquier cosa a disposición. Hasta luego. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Luciano Piloni y les voy a comentar cuál es el panorama zonal en cuanto al problema de malezas resistentes en cuanto a raygrass y crucíferas. Muchas gracias a Presid por la invitación. Nosotros tenemos una empresa de asesoramiento que asesoramos unas 14.000 hectáreas, donde de esas 14.000, en el 72% de los lotes tenemos problemas con estas malezas. Para desglosar un poco más en cuanto a lo que es raygrass, lo dividimos entre cabecera y lo que ya está en el lote. En general, lo mismo que para lo que es crucíferas resistentes, ahí está como una bolsa, pero en general todas las crucíferas son los problemas que estamos teniendo ahí, dividiéndolo en esos porcentajes. Para tratar de manejar estas malezas, nos basamos en estos 4 puntos, como son el monitoreo, esencial para nuestra toma de decisiones en cuanto al manejo. Para eso estamos tratando de incorporar la mayor tecnología disponible en cuanto a esas posibilidades. Como somos socios de APSE, junto con convenio con Auran, se desarrolló una app de monitoreo. Bueno, eso nos permite estar usando todo el registro de las malezas que vamos viendo a campo, y nos permite hacer un mapa de malezas, cómo año a año van evolucionando estas malezas dentro de los lotes, y junto con la consulta con especialistas, ir generando patrones de emergencia de estas malezas para su mejor manejo. ¿Cuáles son los aspectos que estamos trabajando en cuanto a manejo de cultivo? Cómo afecta el antecesor, el cultivo al cual vamos a realizar, la fecha de siembra, algunos insumos que hemos estado usando, el control químico propiamente dicho, y algo para finalizar un poco cómo estamos analizando la información que obtenemos de todos estos 3 puntos anteriores. En lo que les comentaba, lo que es el patrón de emergencia de raygrass, nos basamos básicamente con la fuente esta de Ramón Gigón, un especialista en malezas de la zona, donde para el caso de raygrass vemos que para junio tenemos casi el 80% de las semillas emergidas. Eso nos hace plantarnos frente a los monitoreos y al manejo de la maleza,
Y lo que es en cuanto a Brassica rapa, a nabo, con dos puntos bien, dos épocas bien diferenciadas. También lo que estamos viendo a campo es que estas dos, en el caso de Brassica, estas dos fechas empiezan a achicarse y se empieza a ver nacimientos durante todo el año. Un poco los que les comentaba en cuanto al monitoreo, bueno, eso es una muestra de cómo venimos a campo registrando en el lote todas las malezas que tenemos, georreferenciado. Eso nos da un resumen de todas las malezas que tenemos y el mapa de maleza propiamente dicho con todas las estaciones de monitoreo. Eso después uno puede extraer la información y bueno, utilizarla para la mejor forma posible. En cuanto a antecesor, bueno, es una foto bastante característica de la zona, en los lotes donde no se hace cultivo de segunda, ver esos rastrojos de trigo con esos nabos ya en reproductivo, donde se complica su control. En lo que respecta a ryegrass, el antecesor no es una condicionante como para su manejo, si bien para la época que terminan los cultivos de gruesa, soja y girasol, que generalmente son los que van a fina posterior, son cultivos en los cuales se puede ir teniendo un manejo eficiente. En lo que es crucíferas, lo mismo en cuanto a soja y girasol, sí estamos viendo que en los lotes en los que vamos de soja de segunda y muchas veces salimos de soja de segunda y algunas veces volvemos a fina, bueno, esos lotes con soja de segunda donde tenemos nacimiento de verano, por ahí se complica el manejo de crucíferas por el tema que no tenemos una amplia paleta de productos para el manejo en post-emergencia en soja de segunda. Entonces eso por ahí hace que a veces se nos escapen algunas malezas, o sea, lo que es crucíferas y bueno, está complicando un poco lo que es manejo y la diseminación de plantas semilladas. En esos casos, por ahí estamos empezando a usar los lotes de trigo que salimos, que no vamos a cultivo de segunda, la implementación de cultivos de servicio, principalmente con avena o en algún caso con avena vicia, como para lograr una competencia temprana y evitar la diseminación de la germinación de malezas. En lo que es manejo de cultivo, en cuanto a ryegrass, dentro de los manejos que estamos haciendo es tratar de implantar un cultivo lo antes posible para generar una competencia. Para eso tratamos de elegir las variedades de siembra temprana, macolladoras, para que genere una cobertura del entresurco y tratar de lograr con un cultivo la competencia sobre las malezas. El año pasado empezamos con el uso de bioestimulantes a la semilla, la cual esto nos dio, si bien la mejor emergencia de los cultivos, pero vimos que bajó mucho la fitotoxicidad que se le provoca al cultivo con el uso de preemergentes, ahí cerca de la fecha de la emergencia del cultivo en presiembra. Esto nos está dando un buen resultado. Ya un poco yendo a lo que es manejo en cuanto a herbicidas, como todas las malezas, pero principalmente en lo que es ryegrass, es muy importante el estadio fenológico.
hacer los controles de manera temprana y sin que la maleza entre en estado de macollaje es clave para un control eficiente. Lo mismo que la rotación de principios activos. En la zona que manejamos nosotros todavía no tenemos eh, eh, resistencia a graminicidas, si bien sabemos que existe y por eso los monitoreos son bien exhaustivos, por ahora no tenemos. Entonces la rotación de principio activo nos viene dando bien nos viene dando resultados. Y lo que sí, en cuanto al manejo herbicida, en algunos lotes en los cuales tenemos problemas, que ya sabemos que son lotes problemáticos, hace 4 o 5 años habíamos implementado el uso de graminicidas y el control de latifoliadas en una sola aplicación. Ahora, para no perder eficiencia principalmente en los graminicidas, estamos volviendo a las aplicaciones divididas. Es un cambio en las aplicaciones. Y bueno, un poco ahí en lo que es el manejo de raygrass, para los lotes en general, como se observa, con uso de graminicidas de DIM y FOB, siempre acompañado con glifosato como vehículo y con un control y con el uso de coadyuvantes para que las aplicaciones tengan la mayor calidad posible. En cuanto a poda de emergencia, el uso de graminicidas como Jusa, Meri, Axial, y ese manejo. En los lotes que ya sabemos que tenemos problemas de resistencia, generalmente ahí se aumenta el costo por el uso del doble golpe, siempre cercano a la siembra, y de acuerdo al conocimiento que tenemos del lote, si el lote tiene mucha historia de semilla, de raygrass, bueno, con algún residual como Shimizu, Yamato o la mezcla de ambos de acuerdo a la necesidad. Pero bueno, eso va aumentando el costo de los tratamientos. En lo que es posemergencia, de la misma forma. Y si sacamos los hormonales, la mezcla con hormonales para no perder eficiencia en el graminicida. En lo que es crucíferas, seguimos con el manejo de hormonales en mezcla con PPO. En la zona, en los campos que manejamos, por ahora no tenemos problemas de resistencia a hormonales, así que eso nos viene dando buen resultado. Y en algunos casos, donde el banco de maleza es mayor, el uso de algún residual como fluorocloridona o diflufenicán. En lo que es posemergencia seguimos usando los ALS, aunque sin control en crucíferas, pero bueno, nos ayudan en las otras malezas que tenemos problemas. Sanguinaria, generalmente hay bastante problema. Y bueno, ahí estamos, lo que se está haciendo es en mezcla siempre con PPO, fluoro, diflufenicán. En esto es muy importante los tratamientos tempranos porque en su mayoría todos causan fitotoxicidad al cultivo. Si bien son pasajeras, lo que estamos viendo es que siempre algún golpe le pegan al cultivo y bueno, también en cuanto al uso de PPO, siempre para el caso de cebada, por ejemplo, siempre cualquier lastimadura, digamos, que se le hace al cultivo es un vehículo de entrada para las manchas. Entonces estamos viendo que esos lotes, bueno, tratar de usar los PPO en estadios tempranos para no causar daño en los cultivos. Y un poco para ir finalizando, es lo que venimos haciendo con el análisis de información, el uso de las plataformas de imágenes satelitales nos permite
eficientizar el uso del tiempo en cuanto a los monitoreos. Este es un caso donde en la zona superior se aplicó graminicida unos 15 días antes de la siembra de un trigo. Cuando lo veíamos en las imágenes veíamos que había algo diferente. Cuando fuimos a recorrer el lote nos empezamos a dar cuenta que la parte con cletodin, si bien habíamos respetado los 15 días antes de la siembra, todo de acuerdo a los manejos como se debe hacer, entre la aplicación del herbicida y la siembra hubo una lluvia de 80 milímetros, y bueno, eso empezamos a ver en el lote un menor desarrollo del cultivo, también con pérdidas de planta, alrededor de un 5, un 15, entre un 5 y un 10% de pérdida de planta, y bueno, donde veíamos en el lote, donde no aplicamos el graminicida cerca de la siembra, el cultivo estaba de forma diferente. Esas son las partes marcadas y bueno, eso es lo que nos hace aumentar el costo de acuerdo por una aplicación de un bioestimulante para que el cultivo tenga mejores condiciones y un aumento en la dosis de nitrógeno en macollaje para recuperar. Son decisiones inesperadas que uno va viendo a medida que va transcurriendo el cultivo. Es un lote donde el mismo campo, en el mismo campo, alambre por medio, un lote que tiene problemas, el lote 3 tiene graves problemas de crucífera, el lote 4 no tiene problemas de crucífera. Bueno, la cantidad de insumo utilizada tanto en preemergencia como en posemergencia de cultivo es muy diferente, y con tratamientos tardíos, como en el caso ahí cuando se hace el 22 de octubre con Curtail M y diflufenican, provocando por el diflufenican una fitotoxicidad importante en el cultivo. Lo que veíamos era que en el lote 4, en periodo crítico, un índice de NDVI normal para la zona, y en el lote 3 bastante inferior. Bueno, cuando llegamos a la época de la cosecha, eso se vio reflejado en el rendimiento con 1.200 kilos menos de rendimiento. Lo que es el manejo del cultivo en cuanto a fertilización de los lotes fue el mismo, el antecesor era el mismo, que era girasol, pero bueno, son los costos que nos está los costos que estamos teniendo en cuanto al uso de herbicidas y el costo que nos provoca la fitotoxicidad en los cultivos. Bueno, eso fue todo, y un poco a modo de resumen, creo que es la forma en cuanto a una visión sistémica, y tratar de compartir la mayor información con todos los actores de la producción. Por eso, como AIAGRO, participamos en la regional de APRESID, somos socios de APSE, bueno, tenemos un convenio con Auraban, y creo que entre todos es de la forma donde podemos encarar el tema de malezas. Muchas gracias, y bueno, cualquier cosa ahí están mis contactos. Buenas tardes, mi nombre es Eugenia Nixia, yo formo parte del programa REM de APRESID y hoy me toca hablar acerca de calidad de aplicación. Este es un tema que nosotros buscamos darle espacio siempre en todas nuestras jornadas y en nuestras charlas, porque es un tema que surge en todos los relevamientos que hacemos como de bastante interés y de importancia por parte de los productores. Ponemos a pensar de qué depende el éxito o el fracaso de un control químico, vemos que hay tres patas fundamentales. Una de ellas son los productos a aplicar, otra es el momento de aplicación y la tercera es la calidad de aplicación. Cómo trasladamos esa mezcla que hacemos hacia nuestro objetivo. Nosotros podemos contar con los mejores productos a aplicar, hacerlo en el momento más oportuno,
pero si no tenemos en cuenta la calidad de aplicación, rara vez logremos la máxima eficiencia de control que estamos buscando. Cuando hablamos de calidad de aplicación, hablamos de cobertura o de impacto por centímetro cuadrado necesaria para ese tratamiento específico que estamos buscando. Y la calidad de aplicación implica muchas cosas. Podemos hablar de estado general del equipo pulverizador, podemos hablar de la calibración específica que le hagamos a la máquina para este tratamiento que queremos hacer, podemos hablar de la mezcla del tanque y ahí entrar a hablar acerca de la calidad de aplicación o de las incompatibilidades entre productos, o podemos hablar de las condiciones ambientales. En la charla de hoy la idea es hacer hincapié en algunos temas puntuales que toman relevancia en aplicaciones invernales. El tema de interés es la calidad de agua, y dentro de la calidad de agua hay varios factores a tener en cuenta, y uno de ellos que normalmente no le damos mucha importancia es la temperatura. Sabemos que la temperatura lo que hace es acelerar las reacciones químicas. Cuando nosotros en épocas invernales queremos hacer una aplicación, las temperaturas del agua van a estar más bajas que lo normal, y puede ocurrir que algunas reacciones químicas que nosotros estamos buscando que se den cuando incorporamos aditivos al agua se vean lentificadas o directamente no ocurran. Y esto puede hacer que algunas mezclas que normalmente no nos generan ningún inconveniente se puedan llegar a cortar. En este caso, una posible solución al tema es darle mayor importancia a la agitación de la mezcla. O sea, en detrimento de la temperatura, darle importancia a agitar constantemente la mezcla para que nos ayude a la emulsión. Y otra cosa que nos podría ayudar es contar con un tanque de apoyo que nos permita cargar agua previo al armado de la mezcla, cosa que el agua esté estacionada, se temple un poco y corregir el agua ahí mismo, darle un tiempo y después cargar los productos. Siguiendo con el tema de la calidad de agua, algo importante a destacar también es analizar el agua, analizar la salinidad, el pH y la turbidez del agua. Nosotros siempre recomendamos hacer al menos, como mínimo, 2 análisis del agua al año, porque sabemos que la calidad de agua varía por temporada. Por ejemplo, en épocas de invierno, donde en nuestra zona hay menores precipitaciones, las napas están menos cargadas y el agua de la napa está como más concentrada. Entonces ahí podemos obtener valores de salinidad, de turbidez o de pH más elevados. Ahora vamos a detallar cada uno de estos factores. En cuanto a la turbidez, sabemos que son los sólidos disueltos en el agua, materia orgánica, arcilla, limo. Lo que van a hacer estos sólidos es unirse a las moléculas de los fitosanitarios que nosotros después incorporemos y los inactivan. Los fitosanitarios, algunos son más susceptibles a esta unión que otros. Y un valor que nos indica ese nivel de susceptibilidad es el COC, el coeficiente de absorción carbono orgánico. A mayor nivel de COC, mayor es el nivel de afinidad entre el activo y los sólidos que están en suspensión. Por ejemplo, el paraquat, el diquat o el glifosato tienen altos niveles de COC. ¿Cómo hacemos para solucionar o para disminuir este problema? Lo ideal sería buscar una fuente de agua lo más limpio posible. Después, cuando vayamos a tomar el agua de ese lugar, hacerlo de la parte media, no de la base ni de la superficie, porque allí es donde van a estar los mayores sólidos, y utilizar filtros de carga. También algo que nos puede ayudar es tener un tanquecito de apoyo en donde dejar descansar un poco el agua antes del armado de la mezcla, cosa de que decanten los sólidos y después sacar del agua de la parte limpia, obviamente. Cuando hablamos del pH, el pH interactúa de dos maneras con los activos. Una interacción es provocando la hidrólisis alcalina, que es un proceso que es permanente y que es irreversible. Entonces los activos lo que hacen es que se disocian y disminuye la vida media o la dureza del activo. Y otro factor que influye el pH es la absorción por parte de la planta. Nosotros normalmente utilizamos herbicidas que son ácidos débiles. Si esos herbicidas los conjugamos con aguas alcalinas de pH alto, lo que pasa es que se ionizan, o sea, quedan cargados esos herbicidas, y al estar cargados dificulta su entrada por la cutícula de la planta. Normalmente se dice que el pH óptimo para aplicar es levemente ácido, entre 4 y 6.
pero específicamente cada producto tiene un rango de pH que es óptimo para cada uno. Entonces lo ideal sería, previo al armado de la mezcla, ver cada producto, cuál es el pH óptimo y corregir el agua en función de eso. La salinidad se refiere a las sales que están disueltas en el agua y lo podemos medir a través del total de sólidos disueltos. Acá se tiene en cuenta el calcio, magnesio, el hierro, aluminio, el arsénico, pero a los fines prácticos normalmente nosotros hablamos de dureza, que se expresa como parte por millón de carbonato de calcio, que esta unidad solo tiene en cuenta el calcio y el magnesio, que son los cationes más comúnmente encontrados en las aguas de nuestro país. Lo que hacen estos cationes es que se unen a las cargas de los fitosanitarios, los inactivan en parte y forman algunos quelatos o algunos precipitados que pueden caer. Normalmente hay distintas escalas de dureza de agua, pero la que más comúnmente se usa es escala de dureza, que nos dice que a partir de 120 partes por millón de carbonato de calcio, un agua se considera dura y hay que corregirla con correctores específicos que hay en el mercado para tal fin. Bueno, ya pasando a las condiciones ambientales, acá vamos a hablar acerca de 3 fenómenos: la evaporación, la deriva y la inversión térmica. En cuanto a la evaporación, normalmente no sería un tema de mucho interés en aplicaciones invernales. Lo que sí me gustaría destacar que hay que tener en cuenta 2 indicadores, la temperatura y la humedad relativa. Y estos indicadores son ambos de la misma preponderancia a la hora de calcular evaporación. Hay un factor que los unifica, que es el delta T, que el delta T obviamente tiene en cuenta la temperatura y la humedad relativa, y se dice que el delta T debería ser entre 2 y 8, ese sería el rango recomendado para aplicar en cuanto a evaporación. Si estamos por encima o por debajo de ese valor, no sería recomendado aplicar porque estamos sufriendo evaporación. Puede ocurrir con bajas temperaturas que tengamos también baja humedad relativa y se nos estén evaporando las gotas y por ahí no lo sepamos o no nos demos cuenta porque la temperatura es baja. Por ejemplo, si vemos en la tabla una temperatura de 15 grados centígrados, el mínimo porcentaje de humedad relativa para no sufrir evaporación sería 30%. O sea, hay que tener en cuenta ambos factores. Bueno, ya pasamos a la deriva. Este es un fenómeno que normalmente por ahí no implicaría mucha importancia en épocas invernales, pero actualmente con el aumento de la superficie que estamos teniendo de cultivos de servicio en nuestro sistema productivo, cada vez hay que cuidarse más de cualquier daño que se pueda ocasionar a cultivos vecinos. Como sabemos, la deriva es cuando parte del producto que queremos aplicar no logra llegar al objetivo y a causa del viento se va para otro lado. El rango óptimo para aplicación es de 5 a 10 kilómetros por hora de viento, por ahí se puede elevar un poco a 15 cuando utilizamos algún método para contrarrestar la deriva. Y la única manera de disminuir la deriva es aumentando el peso de la gota. Esto hace que la gota caiga más rápido y que no esté susceptible al viento y a derivar. ¿Cómo aumentamos el peso de la gota? Sí, la única forma es aumentar el tamaño de la gota. ¿Y cómo aumentamos el tamaño de la gota? Hay 3 cosas fundamentales: modificando la pastilla, utilizando pastillas antideriva, disminuyendo la presión de trabajo y utilizando antiderivas. Por ahí con la pastilla y con la presión lo que logramos es tener gotas más grandes, pero en todo el asperjado quedan algunas gotas chiquitas que siguen siendo susceptibles a la deriva. Cuando utilizamos productos antideriva, lo que hace es como agranda el tamaño de la gota y homogeneiza. Entonces por ahí encontramos muy pocas o es difícil encontrar gotas de tamaño pequeño. Y bueno, para terminar las condiciones ambientales, vamos a hablar acerca de la inversión térmica. Este es un fenómeno que tiene mayor importancia en épocas invernales, por eso es importante tenerlo en cuenta. Si lo explicamos, para explicarlo rápidamente, en una situación normal el Sol calienta la superficie terrestre refleja ese calor y va calentando el aire que está más cerca de su superficie. Entonces el aire más cerca del suelo está más caliente y después va disminuyendo la temperatura
mientras aumentamos en altura. Todas las noches, cuando se esconde el sol, se enfría la superficie terrestre y va enfriando el aire. Y ese aire es más denso, y lo que pasa es que cuando esa capa de aire se queda por debajo de la altura de nuestra aplicación, por debajo del botalón o por debajo de la altura donde pasa el avión, al ser más denso, las gotas de pulverización quedan sostenidas ahí y no pueden llegar a nuestro objetivo. Como vemos, es un proceso que se da diariamente, pero que a veces se disipa más rápido y a veces queda con mayor intensidad. ¿Por qué puede quedar con mayor intensidad? Porque, por ejemplo, hay nubosidad que no permite, o sea, hay poca nubosidad que no permite la amortiguación de los cambios de temperatura atmosférica, porque hay poco viento, porque hay poca humedad relativa. O sea, todos esos son aspectos que hacen que la intensidad del fenómeno de inversión térmica se vea aumentada. Una cosa, algo fehaciente que nos permite saber si hay inversión térmica es cuando vemos, por ejemplo, pasar un auto y queda polvo sostenido. A esa altura donde queda sostenido el polvo es donde hay inversión térmica. O cuando ya estamos haciendo la aplicación y queda la nube de pulverización sostenida, ahí obviamente efectivamente hay inversión térmica, y la única cosa que podemos hacer acá es dejar de aplicar. O sea, no hay ningún método, ningún antideriva, ninguna pastilla que nos permita atravesar esa capa de aire denso y llegar al objetivo. Simplemente debemos parar la aplicación y esperar que el proceso se revierta. Cuando se vaya calentando el aire atmosférico, se va revirtiendo y pasa el fenómeno. Bueno, por último, me gustaría hacer hincapié en el relevamiento de la calidad de aplicación que estamos haciendo. El uso de tarjetas hidrosensibles nos permite ver si nosotros estamos alcanzando los impactos por centímetros cuadrados necesarios para el tratamiento. Hacemos una pasada y vemos la cobertura alcanzada en la tarjeta, y si no estamos logrando los impactos necesarios, podemos hacer cambios en la máquina para lograr nuestro objetivo. Si no, sería como trabajar en ciego, y la única manera de saber si obtuvimos una buena calidad de aplicación es ver efectivamente el control que tuvimos cuando ya es tarde para hacer algún cambio o alguna modificación. Esto era todo lo que quería presentar hoy. Muchísimas gracias.